La energía puede ser su mayor costo o su mayor oportunidad. Consúltenos cómo optimizar la factura eléctrica de su empresa. Grupo Ingesa presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de mayo de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el primer reporte de Diego del Fino de esta semana. Chávez se despide. El IVM enciende alarmas. Delfino.cr. Del informe al problema real. El presidente Rodrigo Chávez rindió ayer su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa y, siendo francos, no hubo mayor sorpresa. Cerró su gestión exactamente como la ejerció, celebrando sus logros, defendiendo su estilo confrontativo, responsabilizando a sus adversarios por lo que quedó pendiente y pidiendo continuidad sin bajar el tono. La diferencia esta vez no estuvo tanto en el contenido, sino en el escenario. Chávez habló ante una asamblea legislativa ya favorable al oficialismo, con pueblo soberano controlando 31 de 57 curules, el directorio legislativo completo y una presidenta del Congreso, Yara Jiménez, que respondió al informe presidencial en clave de aplauso y vítores. El mandatario reconoció deudas, sí, pero no asumió mayor responsabilidad por ellas. Mencionó proyectos como Ciudad Gobierno, Crucitas, las jornadas flexibles, la Marina de Limón y las pensiones de lujo, pero atribuyó esos pendientes a la resistencia de quienes, según su lectura, se aferran a sus privilegios. El eje político más fuerte del discurso fue nuevamente el Poder Judicial. Chávez pidió una reforma profunda, volvió a hablar de golpes de Estado judiciales y lanzó un mensaje directo a la nueva oposición: fiscalizar sí, criticar sí, oponerse sí, pero no bloquear el mandato popular que, según él, las urnas entregaron al oficialismo. La oposición, que apenas empieza a acomodarse en su nuevo rol, respondió como era de esperarse. Acusó al presidente de falta de autocrítica, de presentar medias verdades y de pintar un país distinto al que mucha gente vive en materia de seguridad, salud, educación y costo de vida. En resumen, Chávez cerró su capítulo con el libreto de siempre. Lo realmente importante, sin embargo, no estaba solo en el discurso, sino en el contraste. Mientras el presidente despedía su gobierno mirando hacia el pleito político que viene, otra institución puso sobre la mesa un problema menos ruidoso, pero probablemente mucho más urgente: el futuro de las pensiones del IVM. Y aquí sí toca hacerse la barba, porque estamos hablando del régimen de pensiones más importante del país. El IVM sostiene a más de 393,000 personas jubiladas, recibe cotizaciones de casi 2 millones de trabajadores y administra una reserva que, según la propia caja, ya empezó a consumirse con velocidad preocupante. La alerta la puso sobre la mesa Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la caja, durante la sesión de junta directiva de ayer. Si no se hacen cambios, la reserva del régimen podría agotarse al inicio de la década de 2030. No un horizonte lejano, no en un futuro abstracto, no algún día, en cuestión de pocos años. La proyección es dura. La reserva del IVM cerró 2025 en 2,64 billones de colones, pero caería a 1,89 billones en 2029, es decir, una reducción cercana al 30% en apenas 5 años. Solo el año pasado la caja tuvo que usar 100,000 millones de colones de esa reserva para pagar pensiones. Para 2029 ese monto podría acercarse a 348,000 millones de colones. Por eso Barrantes fue directo. Esta es la última ventana que tenemos para discutir estas cosas, no hay más ventanas. Y sí, la frase suena dramática, pero el dato la sostiene. Si la reserva se agota, el hueco no desaparece por arte de magia. La necesidad de financiamiento rondaría el 1% del PIB, unos 500,000 millones de colones, que terminarían presionando al gobierno central vía presupuesto nacional. Dicho en simple, si el IVM no se ajusta por las buenas, el problema termina llegando igual, pero más caro, más tarde y con menos margen de maniobra. Ante ese panorama, la caja presentó ayer una lista de 20 propuestas base para fortalecer el régimen. Ojo, no estamos todavía ante una reforma cerrada, sino ante un menú de medidas para discusión nacional. Pero el menú ya permite ver por dónde viene la conversación, y varias opciones son políticamente sensibles. Lo que probablemente genere más ruido es el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensionarse. Traducido, pasar de 25 a 30 años de cotización.
No se está proponiendo, al menos por ahora, subir la edad ordinaria de retiro, que se mantiene en 65 años, pero sí elevar la cantidad de aportes necesarios para acceder a la pensión. También se plantea que las personas pensionadas por el IVM asuman directamente su aporte al seguro de salud. Hoy, a diferencia de otros regímenes, ese rebajo no se aplica de la misma forma porque lo cubre el propio fondo. Cambiar eso implicaría una deducción directa sobre la pensión mensual, así que ya podemos anticipar que la discusión no será precisamente tranquila. Entre las medidas también figuran contribuciones solidarias para las pensiones más altas, incentivos para postergar voluntariamente la jubilación, ajustes en la tasa de reemplazo, es decir, cuánto representa la pensión respecto al salario previo, y una redistribución de cargas sociales para redirigir recursos hacia el IVM. En paralelo, la Caja propone medidas para ampliar la base contributiva, incorporar más mujeres al sistema, facilitar el aseguramiento de trabajadores independientes, plataformas y emprendimientos digitales e incluso inscribir automáticamente a independientes en el ROP, con posibilidad de salida posterior. También aparece una idea que dará de qué hablar: redirigir un 1% del IVA hacia el financiamiento de pensiones bajo una figura llamada pensión consumo. Como ven, no estamos hablando de una sola tuerca, estamos hablando de abrir el motor entero para rearmarlo por completo. Y ahí está precisamente el punto incómodo. Cualquier reforma seria al IVM toca intereses, expectativas y bolsillos. Si se aumentan cuotas, golpea a quienes han tenido trayectorias laborales más inestables. Si se rebajan aportes de pensionados al seguro de salud, afecta a ingresos actuales. Si se redirigen cargas sociales, se mueve el financiamiento de otras instituciones. Si se mete IVA en la ecuación, entramos al terreno fiscal. Y si no se hace nada, el costo futuro cae sobre todos. No hay salida fácil, mucho menos gratuita. Por eso este tema no debería abordarse como una simple lista de propuestas técnicas. Es una de las discusiones país más importantes de los próximos años. Y por supuesto le cae de lleno al gobierno entrante de Laura Fernández y a la nueva Asamblea Legislativa, que apenas está estrenando las curules. Por cierto, dato simpático, el oficialismo se tomó la molestia de reformar la normativa protocolaria del Congreso para poder cambiar su acomodo en el plenario. La idea: evitar quedar a espaldas de la barra de prensa. Aunque usted no lo crea, esa fue la primera prioridad de los soberanos, que no los pesquen jugando Tetris. No es joda, el nuevo directorio legislativo, 100% oficialista por supuesto, sesionó de forma extraordinaria el propio viernes pasado para modificar el reglamento de protocolo y asegurarle a los suyos el cambio de puesto. De ahí, buena señal, están dispuestos a ponerle banquete cuando algo les interesa. Ojalá se muevan así con aquella vuelta del registro del correo electrónico para las sociedades mercantiles que sus antecesores dejaron botada, digo yo. Más allá de la anécdota, tengo que señalar algo que parece una tontera, pero no deja de ser relevante. A ver, el oficialismo llegó inicialmente a un acuerdo con la gerencia del Congreso para que los acomodaran donde los soberanos querían. La oposición dijo: suave, no, el reglamento establece que ustedes se sientan a la izquierda del directorio. Y de ahí sí, pero yo me pregunto, ¿no tenía clarísimo la oposición que esta gente iba a reformar de inmediato la normativa a su conveniencia? Era necesario poner al personal de la asamblea a bailar lambada con las plaquitas de una curul a la otra. Sentido común, gente, sentido común. Y empezar a conciliar la nueva realidad. Esto es anecdótico, pero es evidencia de las nuevas reglas del juego. Tanto como puedan hacer, lo van a hacer. Punto. Volviendo al IVM, la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, lo dijo ayer clarito: hay que entrarle a esto cuanto antes, no se puede trasladar el tema a otro gobierno o a otras autoridades. Pero bueno, Costa Rica es especialista en trasladar problemas estructurales hasta que revientan. Pensiones, infraestructura, educación, listas de espera, seguridad. La lista es larga y el método suele ser el mismo: patear, maquillar, rezar. Con el IVM, sin embargo, el margen ya empezó a agotarse, y eso exige una conversación responsable, técnica y honesta. No una guerra de consignas, no una subasta de miedo, no una promesa fácil de nadie va a perder nada, porque esa frase en pensiones casi siempre es mentira. La pregunta no es si el sistema necesita ajustes, la propia Caja está gritando que sí. La pregunta es: ¿quién va a pagar qué parte del ajuste, con qué gradualidad, con qué protección para los sectores más vulnerables y con qué nivel de responsabilidad política? Sea como sea, el tema va a generar roncha. Sin ir muy lejos, ayer mismo el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional pegó el grito al cielo por el veto de Chávez al proyecto que pretendía descongelar y reajustar por costo de vida las pensiones del régimen transitorio de reparto del magisterio.
Las organizaciones anunciaron cabildeo con las nuevas diputaciones para buscar el resello de la ley, que requiere 38 votos, y calificaron el veto como un atropello contra las personas jubiladas del sector educativo. El gobierno sostiene que la iniciativa generaba un gasto automático y permanente sin fuente de financiamiento definida. Del otro lado, el magisterio alega que sus jubilados llevan más de 5 años sin ajustes, con una pérdida de poder adquisitivo cercana al 10%. Y que el origen del problema está en que el Estado nunca creó el fondo correspondiente para administrar correctamente esas pensiones. En otras palabras, una muestra en vivo de lo que pasa cuando los problemas previsionales se patean durante décadas y luego alguien tiene que pagar la factura. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Chávez lanza advertencias a la nueva oposición y pide al Congreso hacer reformas profundas al Poder Judicial. Rodrigo Chávez cerró su último discurso ante la Asamblea Legislativa con un llamado a reformar el Estado y el Poder Judicial, además de pedir a las nuevas bancadas de oposición que ejerzan control político sin bloquear el mandato que, según afirmó, dieron las urnas al oficialismo. En su intervención, el mandatario defendió los resultados económicos de su gobierno, reconoció proyectos pendientes como Ciudad Gobierno, Crucitas y las jornadas flexibles, y volvió a criticar a la Contraloría, la Corte y medios de comunicación. La presidenta legislativa Yara Jiménez respaldó el mensaje y pidió una agenda de reformas, mientras diputados de oposición cuestionaron el tono del discurso, la falta de autocrítica y la ausencia de referencias a temas como salud, seguridad y la crisis del agro. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Ecuador impone toque de queda nocturno en 9 provincias para combatir la violencia. El gobierno de Ecuador decretó toque de queda nocturno en al menos 9 de sus 24 provincias desde el domingo, como parte de su estrategia contra el crimen organizado y la violencia. La restricción al libre tránsito rige entre las 23 y las 5 horas del día siguiente hasta el 18 de mayo. Mientras tanto, decenas de pasajeros y tripulantes del crucero MV Ondius permanecen varados frente a las costas de Cabo Verde a la espera de un lugar para desembarcar, tras la aparición de un foco sospechoso de hantavirus. Por último, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes restablecer de forma temporal la normativa federal que permite recetar la píldora abortiva mifepristona mediante telemedicina y enviarla por correo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.